Shalom familia, gracias por acompañarnos en un video más aquí en la Biblia en su contexto. Recuerden que todas las semanas tenemos el estudio de la porción semanal en donde estamos cubriendo los textos de el Brit Hadashah, los de algunas veces cubrimos los profetas, o sea, escritos de primer siglo, los profetas y también principalmente de la Torá. Esta semana nos toca cubrir la porción que se llama Jucat, que se llama Decretos, que va desde Números capítulo 19, verso 1 al capítulo 22, 1. Esta porción es muy conocida, ya que hay dos temas que podemos ver que predominan y que son importantes. Uno es el capítulo 19, que habla sobre el ritual de la vaca roja o el ritual de purificación por contaminación de muerte. Si una persona está contaminada con la muerte porque tocó un cadáver o porque murió cerca de él una persona, están contaminados ritualmente con esto que se llama esta contaminación por muerte y necesitan pasar por un proceso de purificación a través de la ceniza de la vaca roja mezclada con agua. No vamos a tocar en esta porción, este ciclo no lo vamos a tocar ese tema, porque ya hemos cubierto bastante sobre ese tema con cuestiones técnicas, tratando de entender el mandamiento, en dos estudios que los pueden encontrar aquí en la Biblia en su contexto. Uno se llama Las aguas de purificación y el otro, que lo hicimos este año, en el Shabbat que se lleva ese nombre para Adumá, el Shabbat de la vaca roja, antes de Pesach, que se llama la novilla o la vaca roja, y estuvo muy relacionado con la visita que pude hacer a Israel este año, gracias al Eterno, y pude ver a las novillas rojas. Así que los invito a que vayan, busquen aquí en la Biblia en su contexto, se suscriban, le den like, compartan, eso nos ayuda mucho, familia, a poder seguir difundiendo las buenas nuevas y más que nada lo que estamos aprendiendo, compartirlos con otros, y ese es nuestro propósito como Israel. Así que suscríbanse y denle like y compartan los estudios, familia. Así que hoy no nos vamos a centrar en el capítulo 19, sino que me gustaría que nos centremos en el capítulo 20. Principalmente del verso 1 al 13, que es el otro tema que también se conoce mucho de esta porción, que es cuando Moisés golpea la piedra. Recuerden que ahora estamos en el desierto y ahora el pueblo se vuelve a quejar porque no tiene agua y Moisés comete el hierro o el error de golpear la piedra y por eso el Eterno le dice, tú no entrarás a la tierra prometida. Entonces, vamos a analizar este capítulo 20, principalmente los versículos del 1 al 13, pero como estamos aprendiendo y todos estamos aprendiendo, familia, inclusivamente yo estoy cada día aprendiendo y la verdad, familia, cada vez más que estudio, menos sé y más tengo que seguir respondiendo preguntas y wow, eso es lo hermoso de estudiar, familia, de que cada día nos damos cuenta de que necesitamos enfocarnos, pasar tiempo con el Eterno en oración, pero también fortalecer nuestra fe a través del estudio, de estudiar, orar y estudiar, tener ese equilibrio, porque de esa forma vamos a poder comprender y conocer el carácter de nuestro Rey. Entonces, va a ser interesante desafiarnos con estos versos, estos 13 versos del capítulo 20, desafiar nuestra capacidad de comprensión de texto. Porque hay detalles que pasan por alto cuando leemos estos versos y simplemente nos quedamos con que, ok, Moisés golpeó la piedra, el pueblo se queja, Moisés golpea la piedra y porque el Señor le dijo, háblale a la piedra y Moisés la golpea, entendemos, por lo que leemos, que Moisés, ese fue su error y por eso no entra a la tierra prometida, ¿ok? Pero hay mucha información que quizás ante nuestros ojos no es tan visible porque hay algo que nosotros tenemos que entender, familia, y algo que siempre lo enseñamos aquí en la Biblia en su contexto, es entender que la Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. Hay una audiencia original, hay una audiencia que comprende los, podemos decir, recursos narrativos que se están usando, el género narrativo que se usa, conoce de antemano la historia, que recién nosotros hoy estamos oyendo y tratando de aprender y conocer algunos secretos que se encuentran en la Torah. Entonces, recuerden eso, familia, siempre, que la Biblia sí es para nosotros, hay cosas que vamos a poder aplicar a nuestras vidas al día de hoy,
pero realmente no somos la audiencia original. Y cuando empezamos a tratar de entender cómo la audiencia original pensaba, vivía y veía el funcionamiento del mundo, entonces ahí nos damos cuenta que hay una esencia en el mensaje que podemos aplicar a nuestra vida. Y este no es la excepción. Y por eso nos vamos a enfocar en el capítulo 20 y quiero invitar a mi hermano Maximiliano que pueda leer del verso 1 al verso 13 de Números capítulo 20. Chao, Shalom, ¿cómo andan? Ya váyalo, mi hermano, ¿cómo Eh, estás? bien, bien, todo bien, gracias a Dios. Bueno, número del 1 al 13, del número 20. Así es. Dice, los israelitas llegaron en grupo al desierto de Sin en el primer novilunio y el pueblo se quedó en Kadesh. Allí murió Miriam y allí la sepultaron. La comunidad se quedó sin agua y se juntaron contra Moshe y Aarón. El pueblo riñó con Moshe y le dijo, si tan siquiera hubiéramos perecido cuando perecieron nuestros hermanos en estancias de Adonai. ¿Por qué han traído ustedes a la congregación de Adonai a este desierto, para que nosotros y nuestras bestias muramos aquí? ¿Por qué nos hicieron salir de Mitzraim para traernos a este lugar tan malo, un lugar sin granos, ni higos, ni viñas, ni granadas, ni siquiera hay agua para beber? Moshe y Aarón se alejaron de la comunidad y fueron a la entrada de la carpa de reunión, y cayeron sobre sus rostros. La presencia de Adonai se les apareció. Y Adonai le habló a Moshe diciendo, tú y tu hermano Aarón tomen la vara y congreguen a la comunidad, y ante sus propios ojos ordénenle a la peña que dé su agua. Así producirás agua para ellos de la peña y proveerás bebida para la congregación y sus bestias. Moshe tomó la vara de delante de Adonai como le había mandado. Moshe y Aarón convocaron a la congregación frente a la peña y le dijeron, escuchen, rebeldes, ¿sacaremos agua para ustedes de esta peña? Y Moshe alzó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara. Salió agua copiosamente y la comunidad y sus bestias bebieron. Pero Adonai le dijo a Moshe y a Aarón, por cuanto ustedes no confiaron en mí lo suficiente para afirmar mi santidad a la vista del pueblo israelita, por tanto ustedes no guiarán a esta congregación a la tierra que les he dado. Esas son aguas de Meribá, que quiere decir que los israelitas riñeron con Adonai, mediante las cuales él afirmó su santidad. Amén. Amén. Muchísimas gracias, mi hermano. Muchísimas gracias. Miren qué interesante familia que empieza hablando sobre que llegaron a un lugar, los israelitas, que muere Miriam y que también en este lugar, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo que dice que no había para beber, no había agua para beber. Y nos ubica en el desierto de Sin y que está muy cerca de Cádiz. O sea, ya nos está dando un lugar geográfico. Miren, vamos a hacer una cosa, familia. Vamos a tratar de entender, de comprender, más que entender, comprender y aprender algunos aspectos que tiene que ver con esta narración de que el pueblo se queja por la falta de agua y que Moisés golpea la piedra ve de hablarla. Hay algunos detalles que muchas veces pasan por alto, como les decía recién. Y miren, vamos a ir a la metodología de estudio, aquí arriba, perdón que me estaba adelantando, estaba haciéndome un spoiler de lo que vamos a compartir. Miren, aquí vamos a ver la escalera de la metodología de estudio, en donde quiero que en este caso nos enfoquemos en el contexto del libro y de la carta. ¿Por qué? Porque para poder entender qué es lo que está sucediendo con Moisés, por qué él golpea la piedra y no le habla, por qué el pueblo se queja, es importante, familia, que empecemos a descubrir algunos aspectos que nunca quizás nos hemos preguntado, como por ejemplo el aspecto de cuándo suceden estos acontecimientos, porque nos está dando un lugar geográfico, nos está diciendo que es en el desierto de Sin, cerca del pueblo de Cádiz, y que es el primero del mes, o sea, él es el primer mes del año, pero no nos da más información. Ahora yo, familia, le pregunto, no sé si ustedes se han considerado esto y me gustaría que lo puedan escribir aquí en el chat, lo que están en Zoom, y aquellos que están viendo el video por YouTube puedan también dejar su comentario que los vamos a estar leyendo. ¿Cuánto ustedes creen, en qué tiempo o cuál es el lapso de tiempo? Vamos a ver, ¿cuál es el lapso de tiempo? Disculpen que la cámara
Me está jugando una mala pasada. Pero recuerden esta pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el lapso de tiempo, familia, que pasa entre el capítulo 19 y el capítulo 20? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuánto tiempo es que hay de diferencia? ¿Cuánto tiempo transcurre entre un capítulo y el otro? ¿Alguna vez se preguntaron eso? ¿Alguna vez pudieron hacer ese cálculo, saber cuánto tiempo transcurre? Y esto tiene que ver con el contexto del capítulo, familia. Esto tiene que ver con el contexto de la carta también, porque podemos ver que hay muchas veces que la Torá fue escrita de forma cronológica, algunas veces no es tan así, algunas veces nos trae podemos decir, del pasado, nos comentan en el futuro o en el futuro en el pasado, pero todo esto nos enseñan los sabios que tiene un porqué. Y la idea es saber quién es los personajes de esta parte del capítulo 20. ¿Quiénes son? Sabemos que es Aarón y Moisés, pero en cuanto a Israel, ¿qué Israel es? ¿Es la primera generación o es la segunda generación? Es bien interesante porque los sabios nos enseñan que el capítulo 19 hay dos opiniones. La cronología o el contexto del tiempo de lo que es el capítulo 19, hay dos, podemos decir, tradiciones o dos formas de entenderlo a través de los sabios. Uno dicen que el capítulo 19 fue escrito o fue dada las leyes del capítulo 19 de la Paraduma en el contexto de cuando se inaugura el tabernáculo. Y recuerden que cuando se inaugura el tabernáculo también hemos visto que sucede que hay un grupo de personas que están contaminadas justamente con muerte y no pueden celebrar el Pesaj en el desierto y solicitan a Moisés una solución a esto y surge ahora el mandamiento del segundo Pesaj solamente para aquellas personas que estaban contaminadas con muerte en el primer Pesaj. O sea que un grupo de los sabios piensa que el mandamiento de la paraduma, de la vaca roja, fue dado precisamente el primero del mes en el segundo año de la salida de Egipto, cuando el tabernáculo se levanta. Ahí fue cuando se dio. Otros piensan que sigue un orden cronológico, el capítulo 17, 18 y 19 siguen el mismo, podemos decir, contexto cronológico, porque el capítulo justamente 18 está hablando de qué? De las responsabilidades de los sacerdotes y de los levitas. Y el capítulo 19 también es considerado parte de lo que es las responsabilidades de los sacerdotes. O sea que hay dos opiniones, pero cuando analizamos las dos opiniones nos damos cuenta que en el contexto tiempo están hablando que el mandamiento del capítulo 19 o el capítulo 19 corresponde al segundo año de la salida de Israel de Egipto. Ahora, el capítulo 20, ¿cuándo lo estamos colocando? O sea, ¿en qué tiempo corresponde? Acá han respondido, no lo sé, unos dicen primera generación, otros dicen la segunda generación, como 36 años creo, ok, vamos a analizar eso y vamos a entender para poder nosotros comprender qué está pasando y esto nos va a ayudar un poquito a entender el enojo de Moisés. Porque sí nos dice que él se molesta, se enoja y toma una reacción de acuerdo a su enojo. Entonces vamos a descubrir si realmente es la primera generación o es la segunda generación o como dice uno de los hermanos que aproximadamente pasó 36 años. O sea, estamos hablando de que es la segunda generación. Vamos a ver este tema, vamos a tratar de resolver esta incógnita de cuánto tiempo ha pasado entre el capítulo 19 y el capítulo 20 para entender el contexto de este capítulo, principalmente el tiempo. Vamos a ver qué es lo que dice. Miren, los sabios, hay algo que yo quiero compartirles acá que tiene que ver con el Humash, que es los comentarios de los sabios con respecto a la porción. Dice, una nueva era comenzaba ahora en la vida de la nación, o sea que está hablando de la segunda generación. Habían transcurrido casi 38 años desde la narrativa del último capítulo, o sea, está hablando del capítulo 19. El decreto de que toda la generación de los espías perecería en el desierto se había cumplido
porque como dice Rashi en el versículo 1, toda la congregación que a la sazón estaba con vida entraría a Eretz Israel. A partir de este punto, la Torá narra los sucesos del último año en el desierto y los mandamientos, algunos nuevos y algunos que incorporan elementos adicionales a otros ya conocidos, transmitidos por Moshe en este tiempo. O sea, los sabios entienden que entre el capítulo 19 y el capítulo 20 hay casi 38 años. Esto estamos hablando de los sabios de Israel. Ok, esto es interesante. ¿Y por qué dice que Rashi, uno de los sabios, dice que cuando nosotros leemos el versículo 1, miren lo que dice el versículo 1, vamos a ir al versículo 1, y dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación. O sea, está hablando que todo el pueblo estaba en el desierto de Sim. Y eso es lo que los sabios dicen, esto nos deja entender de que fue toda la congregación, o sea, que era toda la nueva generación, o sea, aquellos que eran mayores de 20, que eran menores de 20 años, cuando sucedió lo de los espías, de los 12 espías, más los que quedaron de Aarón y más todos aquellos que estaban a favor, como por ejemplo Caleb y Josué, que eran de los que habían quedado de la primera generación, o sea que era Aarón y sus hijos, más los levitas, más Josué y Caleb, más todos los que eran menores de 20 años cuando sucedió lo de los espías. Eso es interesante, porque ahora nos está dando un lapso de tiempo. Miren, algo que muchas veces no considerábamos, que entre un capítulo y otro hay casi 40 años de diferencia. Y ahora esto nos va a ayudar a comprender un poquito más lo que está sucediendo en esta narración con respecto a Moisés y su enojo. Entonces miren también lo que dice, familia, algo que encontré en el contexto cultural del Antiguo Testamento por John Walton y apoya un poco más lo que estamos viendo que dicen los sabios, la opinión de los sabios, la nota cronológica. En este punto están llegando a su fin de los 40 años de peregrinación en el desierto y los sobrevivientes que quedan del éxodo debían salir de la escena, dado que no les era permitido entrar a la tierra prometida. Así fue como en el primer mes del 40º año murió María, la hermana de Moisés, señalando la transición del liderazgo que culminaría con la muerte de Aarón en el 5.º mes, y eso lo vamos a leer más adelante en Números capítulo 33, verso 38. O sea, no solamente los sabios de Israel entienden que entre el capítulo 19 y el capítulo 20 hay entre 38 y 40 años de diferencia, sino que también los académicos bíblicos cristianos entienden que hay esta diferencia. Miren, no les estábamos prestando atención a algunos detalles del texto. ¿Por qué? Porque si nosotros volvemos a Números capítulo 20, miren lo que dice en el verso 3, cuando el pueblo se queja, dice, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. ¿Quién? Toda la congregación. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Adonai. O sea, es el texto mismo, si ahora le ponemos cuidado, nos vamos a dar cuenta que el mismo texto nos está diciendo que la generación que se presenta delante de Moisés y Aarón es la segunda generación, la que va a entrar a la tierra prometida. ¡Wow! Esto se está poniendo interesante porque ahora vemos que el pueblo que se está quejando no es la primera generación, que ya sabemos que se quejó más de una vez, porque no tenían agua, porque estaban cansados del maná, porque querían carne, porque iban a morir en manos de Faraón y no tenían escapatoria en el mar de los juncos. O sea, uno asocia quejas con la primera generación, pero nunca nos imaginamos que la segunda generación también se congregó y planteó una queja delante de Moisés y de Aarón, algo que no considerábamos. Ahora esto es bien interesante,
porque también dentro de este contexto del tiempo, de lo que sucede en este capítulo, se nos habla de la muerte de Miriam. Y se yuxtapone, o sea, como que se sobrepone con este acontecimiento de que también falta agua. Y esto es algo que quizás hemos escuchado que los sabios de Israel dicen que porque murió Miriam, vino esta necesidad del agua, esta sequedad. Y recuerden que los sabios también nos enseñan de que había una piedra que acompañaba en su peregrinaje a el pueblo de Israel y de ahí emanaba el agua. Y dice que cuando Miriam muere, la piedra deja de dar agua. Ahora, hay algo bien interesante que tenemos que tener en mente, que seguro todos sabemos. ¿Qué representa la piedra? ¿O a quién representa la piedra? A ver, familia, ¿a quién representa la piedra? Esta piedra en la cual se emana agua de estas piedras. Aguas de vida. ¿A quién representa, familia? A Yeshua, exactamente. Tengan eso en mente, familia. No nos vamos a enfocar en eso, pero tengan eso en mente porque es un factor clave a la hora de entender lo que está sucediendo en el capítulo 20. Nosotros sabemos que la piedra es una sombra de lo que ha de venir. Es la sombra del Mesías, de lo que el Mesías va a hacer. Y recuerden que el Mesías es preexistente desde la creación del mundo y que siempre ha estado presente en la historia de Israel, de una u otra forma, hasta que se revela de cuerpo y sangre como Yeshua, el Mesías, el Hijo de Dios, que viene a ser el intermediario entre Dios y los hombres. Wow, tengan eso en mente. Entonces, sabemos que es Yeshua la piedra, o que la piedra representa al Mesías, una tipología, exactamente, una tipología del Mesías. Ok, tengan eso en mente. Entonces, es interesante ver que los sabios entienden que con la muerte de Miriam, la piedra deja de dar agua. ¿Ok? Entonces, vamos a tratar de entender por qué los sabios dicen esto. Y hay un detalle aquí que también se nos pasa por alto. Porque muchas veces no le ponemos el cuidado necesario, y me incluyo, a la lectura de la narración bíblica. Entonces, miren lo que dicen los sabios. Vamos a entender por qué los sabios dicen que las aguas dejaron o cesaron de fluir cuando Miriam muere. Miren lo que dicen los sabios. La Torá nos registra que la Torá no registra que la congregación haya llorado por la muerte de Miriam, como lo hizo por la muerte de Moshe en Deuteronomios capítulo 34, 8 y Aarón también en el 20:29. Por cierto, fue precisamente debido a que no derramaron lágrimas por la desaparición de Miriam que la fuente de agua se agotó. Fue como si el mérito de Miriam no les hubiera importado. Eso es lo que entienden los sabios con respecto a por qué justamente en el capítulo 20 se habla de la muerte de Miriam y que el pueblo no tiene agua. Y es interesante ver este detalle que los sabios le ponen cuidado y donde dicen, ok, muere Aarón, el pueblo llora. Muere Moisés, el pueblo hace luto. Pero con Miriam no lo hace. Es un pequeño detalle en el texto que los sabios dicen, ok, acá hay algo que nosotros tenemos que prestar atención. Pero es interesante porque esta es la opinión de los sabios. Ahora veamos qué sucede con el texto. No quiere decir que los sabios estén mal, pero hay información que quizás, es más, considerar lo que dicen los sabios, hay información que nos está faltando, información que no estamos considerando. Entonces, sucede algo bien interesante porque cuando nosotros leemos del verso 3 al 5, vemos que el pueblo se queja. El pueblo se está quejando, el pueblo está protestando. Entonces, es interesante que tenemos la muerte de Miriam, el pueblo no llora a Miriam. Recuerden que Miriam tenía un liderazgo. ¿Cuál era el liderazgo de Miriam? A ver, familia, ¿se recuerdan cuál era su posición, la posición de Miriam? ¿Cuál era su función? ¿Se recuerdan? Era Miriam la profetisa, o sea, tenía un cargo de autoridad. Recuerden que Aarón era el sumo sacerdote, Moisés era como el rey de Israel, aunque no eres nombrado rey, pero él tenía la función de
como si fuera el rey de Israel, Aarón el sumo sacerdote, y Miriam tenía también una posición de autoridad delante del Eterno como la profetisa del pueblo. Ok, es interesante que cuando mueren dos líderes como Moisés y como Aarón, el pueblo hace luto, pero cuando muere Miriam, cuando la hermana de Aarón y de Moisés, que también vemos que tiene una posición de liderazgo, el pueblo no llora. El pueblo no está llorando, sino que el pueblo que está haciendo está protestando, se está quejando de que no hay agua, que ya no tienen agua potable para tomar. Y empiezan a hacer una serie de cuestionamientos. Eso es lo que lo vamos a ver en el verso 3 al verso 5. Pero miren lo que dicen los sabios con respecto a la protesta del pueblo, y esto nos va a ayudar a comprender algo más. Recuerden que es la segunda generación. Ahora es bastante interesante ver que la segunda generación está protestando cuando saben lo que había sucedido con la primera generación. Es un gran enigma. Miren lo que dicen los sabios. El pueblo el pueblo protesta. Que el pueblo necesitaba agua es comprensible. Sí, porque están en el desierto y se nos aclara. Están en el desierto de Sin, cerca de Kadesh. Eso es algo bien interesante. ¿El pueblo necesita agua? Sí. Pero que repitiesen los pecados de la generación anterior es verdaderamente enigmático. O sea, esto es lo que entienden los sabios. O sea, los sabios también están como, ok, ¿qué pasó aquí? Es la segunda generación. Crecieron viendo los errores de la primera generación y resulta que ahora, en un momento en el cual se tienen que estar haciendo luto, ellos están protestando porque no tienen agua. Sin embargo, al comparar este pasaje con protestas anteriores, la diferencia resulta obvia, dado que no se quejaron sobre la falta de carne o la naturaleza insípida del maná, como lo habían hecho sus padres, sino que exigieron agua debido a que, como destaca Rashi, la perspectiva de morir de sed puede inspirar horror en el corazón del hombre. ¿Y eso es cierto, familia? Sí, cuando uno tiene sed, la verdad que no es algo muy agradable de tener esa sensación de sed. Imagínense sumándole a eso que están en el desierto, que no solamente son personas grandes, sino que también hay niños, hay animales y que no había más agua. Ya, como entienden los sabios, ellos dejaron de ver a la fuente de agua dar agua, que era la piedra. Es algo bien interesante que está diciendo aquí los sabios y que dicen que obviamente tiene un cierto sentido. O sea, hay una diferencia entre la protesta de esta segunda generación y la segunda. Porque ellos no se están quejando por algo que tenían y que deseaban otra cosa, como aprendimos cuando vimos el tema de la carne. Comida tenían, carne tenían, pero ellos querían comer ¿qué? Pescados. Y sabían, la primera generación, podríamos decir, se había encaprichado en querer comer pescado en el desierto cuando tenían sus propios animales. Y el Eterno les envía codornices para que coman hasta que se les salieran hasta por las orejas. ¡Wow! Entonces, los sabios entienden que esta segunda generación tiene un reclamo válido. Miren lo que dice. Otra diferencia es que tampoco dijeron que querían regresar a Egipto, y eso lo vemos una constante en la primera generación. Cada vez que se quejaban, que querían volver a Egipto, ya sea porque la multitud mixta que acompañaba a Israel se quería volver y ellos, nosotros también queremos volver, o porque no estamos conformes en el desierto, camino a la tierra prometida, me vuelvo a Egipto de nuevo. Y eso era la constante y cuando vemos cada queja de la primera generación. Cuando preguntaron retóricamente por qué Moshe los había sacado de Egipto, quisieron decir que que los debería haber llevado por una ruta en la que podrían haber satisfecho sus necesidades tan elemental como es el agua potable. De aquí podemos ver que Dios no reacciona con severidad cuando la gente tiene una queja legítima. Interesante esto. Incluso si
extralimita en lo provocativo del tono que utiliza para expresarlo. Y esto lo encontramos en Or HaHamim, es un libro de sabiduría. Miren qué interesante. Leo esta última parte, dice, de aquí podemos ver que Dios no reacciona con severidad cuando la gente tiene una queja que legítima. Incluso si estos se extralimitan en lo provocativo del tono que se utiliza para expresarlo. Y esto es muy cierto, familia, porque cuando ahora nosotros analizamos esta queja, vemos que el pueblo sí tiene una queja, están en el desierto, ven que ya no tienen agua y le plantean a Moisés de una forma en la cual le dicen, ok, estamos en este lugar, no tenemos agua, no hay que comer, no hay, o sea, es bien claro lo que dicen, pero en ningún momento dicen, nos queremos volver a Egipto. O sea que hay una diferencia con las quejas de la primera generación. Pero también vemos una diferencia en la respuesta de Dios a esta queja. ¿Cómo responde Dios a esta queja? Recuerden que cuando recién hablábamos de cuando Israel quería comer carne de pescado, porque era pescado que querían comer, porque carne tenían y lo comprobamos porque había dos de las tribus que se dedicaban a la ganadería y tenían vacas y tenían ovejas, tenían el maná, o sea, de comer tenían, pero querían pescado. ¿Y qué dijo el Eterno? ¿Cómo responde el Eterno? Respondió, ok, quieren carne, carne les voy a dar y le envía ¿qué? Las codornices por montón. Y vemos que el mismo Eterno, cuando Él dice les enviaré codornices, responde con un grado de severidad diciendo van a comer hasta que les salgan por las orejas, por las narices, dice, por las narices. En cambio, aquí vemos una gran diferencia en cuanto a la forma de responder al Eterno. Porque ¿qué le dice a Aarón y a Moisés? Cuando Aarón y Moisés, lo acabamos de leer, escuchan esta petición del pueblo, ¿qué hacen ellos? Se dirigen al tabernáculo de reunión, se postran delante del Eterno a plantearle, acuérdense que Moisés y Aarón tienen la función de ser los intermediarios entre el pueblo y el Eterno, y el Eterno le dice a Moisés, toma la vara, ve y háblale a la piedra. Recuerden que también hay una diferencia en Éxodo capítulo 17, verso 6, cuando se habla de que también el pueblo se quejó porque no tenía de beber, el Eterno le dice, miren, y esta es, yo creo que aquí tenemos un ejemplo con lo mismo que está sucediendo. El pueblo tiene sed. La primera generación tiene sed, la segunda generación tiene sed. La primera generación en Éxodo capítulo 17, 6, ¿qué dice? Que el Eterno le ordena, toma la vara y golpea la piedra. O sea, vemos al Eterno no reaccionando, sino que dando un veredicto con severidad. El golpe significa severidad. Mientras que esta generación se queja, pero vemos que la queja entre la primera y la segunda es distinta, porque hay algunos elementos que marcan la diferencia, y el Eterno responde a la misma circunstancia de una forma distinta, y le dice a Aarón, ¿qué le dice? Mejor dicho, a Moisés, toma la vara, ve y habla a la piedra, no que la golpee. Entonces, los sabios entienden que esto es lo que recién decíamos, que el Eterno escuchó la petición, en este caso la protesta o la queja del pueblo, que lo tenía, que era una queja lógica, porque estaban en una situación que necesitaban el agua, pero en cómo lo plantea el pueblo, hace que el Eterno reaccione de una forma diferente. No reacciona con severidad. Al no usar golpea la piedra, sino háblale a la piedra. Esto es bien interesante. Porque entonces, ¿qué está queriendo decir esto? Que esta nueva generación está pasando por una situación similar a la que pasó la nueva generación. Pero miren lo interesante, familia, porque alguna vez se preguntaron, ¿este lugar en el cual se está hablando será el mismo lugar que sucedió la petición o el reclamo del agua de la primera generación en Éxodo 17? ¿Ustedes qué creen, familia? ¿Fue el mismo lugar? ¿No fue el mismo lugar? Porque miren lo que dice justamente el verso 7, el verso 13. Vamos a ir al verso 13 y miren lo que dice. El verso 13 dice,
Miren lo que dice. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Adonai, y él se santificó en ellas. O sea, familia, ¿es el mismo lugar o no es el mismo lugar? ¿Podría serlo o no podría serlo? ¿Ustedes qué piensan, familia? ¿Es el mismo lugar donde la primera generación se queja de que le falta agua y Moisés recibe la orden de golpear la piedra? ¿O es otro lugar distinto? ¿Qué creen ustedes, familia? Y yo creo que cuando hacemos esta pregunta, yo creo que todos decimos, es el mismo lugar, porque está hablando de las aguas de rencilla, de lo que es la palabra que también dice Meriba. Es el mismo lugar. Ok. ¿Será esto así? Porque recuerden, miren, tengan en cuenta esto. Éxodo 17, ¿cuál es el lugar? ¿Dónde están sucediendo los acontecimientos? ¿Cerca de qué? Del monte Sión. Perdón, del monte Sinaí. Está sucediendo cerca del monte Sinaí. Mientras que el capítulo 20 de Números se nos dice que está dentro de qué parámetros o en qué lugar en el desierto de Sin, cerca de Cades. ¿Alguna vez nos preguntamos dónde queda esto? Miren lo que encontré para compartirles y esto nos va a ayudar a entender una cosa. Miren lo que dice aquí. Esto lo tomo del contexto de John Walton y dicen las aguas de Meriba. Las aguas de Meriba en Éxodo 17 están ubicadas en la vecindad del Sinaí. O sea, está dentro del podemos decir, égido o cercanías del monte Sinaí donde desciende la presencia del Eterno. Específicamente en Refidim. Ahora están en Cades. Dice que están en el desierto de Sin, cerca de Cades. Miren a qué distancia. A unos 240 kilómetros por aire al noreste de Refidim, perdón. Sin embargo, estas son aguas de contienda, Meriba, como habían sido las otras. ¡Wow! ¿Qué está queriendo insinuar esto? No está hablando de un lugar, sino que muy posiblemente, familia, y tengan esto en cuenta, muy probablemente esto es un recordatorio para Moisés de lo que sucedió aquí justamente en el desierto de Sin. Es un recordatorio de lo que había sucedido ya una vez en Éxodo 17. ¿Será posible que en sí el faltante de agua haya sido más que nada una prueba para el pueblo para saber si iba a reaccionar de la misma forma que reaccionó la primera generación? ¿Será posible? ¿Será posible que esto nos deje también una enseñanza y algo que hemos estado aprendiendo mientras estamos en el proceso de restaurar nuestra alma en los estudios que estamos haciendo también semanalmente de los mandamientos en la porción? Que muchas veces el Eterno nos permite estar en el desierto. Ya sabemos que el propósito del desierto es para que nosotros podamos conocer qué hay en nuestro corazón y si realmente nosotros vamos a obedecer sus mandamientos. Y no solo eso, el Eterno nos permite algunas veces pasar situaciones que nos van a probar si vamos a obedecer o no vamos a obedecer. Nos va a probar en cómo vamos a reaccionar, si vamos a reaccionar de la forma correcta o de la forma incorrecta. Si la disposición de nuestro corazón va a ser correcta o no lo va a hacer. ¿Será posible que al tener ahora este contexto de conocer la opinión de los sabios, de ahora ubicarnos en el lugar, en el tiempo, nos está dejando saber que la vida del pueblo es algo cíclico? Que llegaron a una situación similar en donde el Eterno los prueba la segunda generación para ver cómo iba a ser su reacción y que el pueblo vuelve a hacer lo mismo que hizo en la misma generación, pero aunque con diferencias, pero el pueblo se queja. ¿Será posible que muchas veces nosotros pasemos por estas situaciones y el Eterno permite que seamos probados una y otra vez y no nos damos cuenta que es la misma prueba, como si fuera la escuela, familia?
Cuando uno no pasa un examen en la escuela primaria, en la secundaria o en el bachiller, ¿qué sucede? Si yo no paso una prueba, yo no puedo seguir de nivel, no puedo subir de nivel. ¿Será posible que el Eterno está probando ahora esta segunda generación para ver si ellos pueden subir al siguiente nivel de entrar a la tierra prometida? Eso es algo que podemos, miren, algo que es muy probable que la audiencia de la Biblia, original de la Biblia, lo conoce, lo entiende, pero ahora nosotros podemos entender esto y poderlo traer a nuestras vidas y decir, ok, acá hay podemos decir, un patrón en el cual el Eterno nos prueba. Si repruebo, me va a dar la misma prueba para que yo pueda aprobarla y subir de nivel. Es decir, que nuestra vida como creyentes es como una espiral que va en ascenso. No nos podemos quedar dando vuelta en el mismo lugar y tampoco podemos estar dando vueltas e ir hacia abajo. Se supone que cada vuelta que nosotros estamos dando, cada ciclo que estamos haciendo es para ir en ascenso, acercándonos a la presencia del Eterno. Pues justamente eso es lo que está sucediendo con Israel en este punto, en donde ellos están preparándose para subir al siguiente nivel, que es entrar a la tierra prometida, porque ya nos aproximamos también a Deuteronomios, en donde sabemos que es la renovación de convenio, y después viene el libro de Josué, cuando conquistan la tierra prometida. Esto es bien interesante. Entonces ahora entendemos un poquito del contexto de este capítulo y nos puede ayudar a entender el por qué Moisés se enoja. Porque él está viendo que el pueblo, y esto es una cosa de que el hombre, acá podemos ver que Moisés está viendo con ojos de hombre y está diciendo, este pueblo no entiende nada. Porque están haciendo el mismo error que cometieron sus padres, los están haciendo ellos. Pero no se está dando cuenta muy probablemente Moisés que hay una gran diferencia entre la primera y la segunda generación, pero el Eterno sí se dio cuenta. Y por eso Moisés no entiende esta situación y por eso será posible que él reacciona de una forma distinta a la que el Eterno reaccionó al escuchar la queja del pueblo. Recuerden que el pueblo se queja, pero Dios no reacciona con severidad, sino que dice, háblale a la piedra. No golpéala, sino háblale a la piedra. ¿Y qué termina haciendo Moshe? Los confronta al pueblo, les habla de forma dura y ¿qué hace Moisés? Golpea la piedra. Y después de esto, el Eterno les dice, ok, Moisés y Aarón, por culpa de esto, ustedes no van a entrar a la tierra prometida. Y eso lo podemos ver desde el versículo 9 al versículo 13. Entonces la pregunta sería, ¿Moisés y Aarón son castigados? ¿O qué sucede aquí? ¿Por qué el Eterno reacciona de esta forma? Esa es otra pregunta que nos tenemos que hacer para entender. Ahora entendemos el por qué Moisés se enoja y que obviamente, humanamente, él tiene razón. O sea, como diciendo, este pueblo no ha entendido que estamos pasando una vez más la misma prueba y el pueblo, en vez de glorificar a Dios, se está quejando. Pero cuando Moisés no se está dando cuenta que el pueblo en su queja, en ningún momento está diciendo, volvámonos a Egipto, como lo hacía la primera, sino que es una nueva generación que la verdad, una nueva generación te desafía. Aún más una nueva generación que vive Torah. Miren familia, pónganse a pensar en los jóvenes que hoy están caminando en Torah, que están empezando a caminar en la Torah. No estoy hablando de la generación actual de jóvenes, sino un grupo de jóvenes específicos que camina en la Torah, que conoce la Torah, que está aprendiendo la Torah. Como se dice, básicamente, ¿va a comer el cuento muy fácil? No. Va a exigir explicaciones, va a exigir información. Y no sucede eso con la nueva generación en Torah, que cuando uno va a comentarles algo, enseñarle algo, ok, te dicen, hey, ¿dónde está la evidencia? ¿Cómo lo puedo validar? Familia, está sucediendo eso exactamente aquí. Cuando nosotros vemos el planteo del pueblo, de esta nueva generación, está planteando de tal forma en la que le está diciendo y que los sabios entienden, hey Moisés, ¿no hubiera sido más práctico que nos lleves por un lugar donde hubiera agua, en donde tuviéramos alimento para llegar a la tierra prometida?
¿No hubiera sido más práctico? O sea, estás desafiando, la nueva generación desafía a la vieja generación, en donde le está pidiendo rendir cuentas. O sea, ¿por qué vamos por acá cuando podríamos ir por otro lugar? Pero en ningún momento esta nueva generación tiene en su intención que volver hacia atrás. Esta nueva generación no quiere volver hacia atrás, sino que ellos plantean, ok, es más, dice, hemos visto cómo murió una generación, la generación de nuestros padres murieron delante de Adonai. Entonces, está como así, podríamos decir, desafiando, y no más que desafiando, sino pidiendo que se les rinda cuenta, de decir, ok, no hay otra forma de llegar, pero en ningún momento ellos quieren volver atrás. Acá buen punto que está haciendo mi esposa, porque miren lo que dice, vamos a ir, porque miren, wow, esto es increíble, familia. Por eso ahora me entienden por qué cada vez que estudiamos yo digo, no sé nada, hay que seguir aprendiendo, familia, y necesitamos aprender para afirmar nuestra fe, familia. Vamos a ver lo que dice, porque tiene razón algo acá mi esposa que me acaba de llamar la atención, que dice lo siguiente, dice, cuando el pueblo se queja, miren lo que dice en el verso 5, ¿y por qué nos has hecho subir por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es un lugar de cementera, de higueras y de viñas, ni de granados, ni aun de agua para beber. Wow, o sea, como dice mi esposa, y me acaba de hacer este comentario, esta nueva generación no solo no quería volver atrás, sino que quería desarrollarse. Le está diciendo, hey, Moisés, llévanos a un lugar donde tengamos cementera, higuera y viñas y granadas. ¿A qué suena esto, familia? A la tierra prometida, a la leche que fluye, leche y miel, a la tierra que Josué y Caleb reportaron que era buena, muy buena. O sea, el pueblo le está diciendo, hey Moisés, estamos en este lugar con sed, no hay agua, llévanos a la tierra prometida, no nos lleves hacia atrás, llévanos a la tierra prometida. Y como dice mi esposa, es una generación que quiere desarrollarse, que quiere avanzar, que no quiere quedarse estancada en el desierto. Wow, buen punto, buen punto. Algo que quizás no considerábamos, familia. Ahora la pregunta sería, ¿de qué generación somos nosotros? ¿Queremos ir hacia la tierra prometida o me quiero quedar dando vuelta en el desierto una y otra vez? Interesante. Y la dejo ahí esa preguntita para que cada uno la responda. Entonces, ahora, esto es interesante porque estamos hablando de si realmente Moisés y Aarón fueron castigados. Ahora ya tenemos todo este contexto y lo interesante es ver que muchas veces nosotros consideramos que sí, los castigó, Dios castigó a Moisés y a Aarón por incrédulos, por no creer a su palabra y golpearon la piedra. Ok, yo creo que es hora de reevaluar eso, familia. Porque ahora conociendo todo lo que hemos aprendido de esta nueva generación, de lo que está sucediendo en el desierto, en el lugar que estamos, y quizás Moisés no es que fue incrédulo, sino que recuerden que es un ser humano, es un líder, y está lidiando con no una generación, sino con dos generaciones, en donde la primera generación realmente fue bastante desafiante y complicada. No es porque Dios quiso que Israel, recuerden esto y tengan siempre esto en mente, familia, Dios no quiso que Israel estuviera 40 años en el desierto. El viaje como máximo iba a durar 2 años y 11 meses, como máximo, y 11 días, perdón, como máximo. Pero por nuestra rebelión, por nuestra incredulidad, por nuestra inconformidad y comodidad en Egipto, ¿qué pasó? Queríamos volver atrás. Entonces, el Eterno nos dice, ok, van a estar 40 años en el desierto para que ustedes aprendan a guardar mis mandamientos. Y ahora resulta que hay una nueva generación que no quiere ir hacia atrás, que no quiere estar en el mismo lugar, sino que dice, ok, Moisés, llegó la hora de entrar. Ahora entendemos el enojo de Moisés, que obviamente humanamente tiene razón, como líder tiene razón.
pero tampoco está prestando oído a lo que el Eterno está reaccionando. Entonces, tenemos que sacarnos de la mente que Dios castiga. ¿Por qué Dios nos castiga? Sino que, como dice el Salmo 103, versos 6 al 14, dice que el Eterno es como un padre que corrige. Entonces, está corrigiendo, y no solo al pueblo, sino que también a los líderes. Y obviamente, a mayor responsabilidad, mayor severidad a la hora de la corrección. Porque no está hablando con el pueblo, sino que en este punto, cuando nosotros leemos del verso 9 al 13, está hablando, el Eterno le está hablando a Moshe y a Aarón exclusivamente. Está hablando con ellos. Y que les está diciendo que, ok, ustedes no obedecieron. Entonces necesitan una corrección. Y miren lo que dicen los sabios con respecto a esto. Moshe y Aarón hierran y son castigados. Tal y como se le ordena a Moshe, toma el cayado y fue con Aarón a convocar a toda la congregación. Y esta es una gran diferencia entre Éxodo capítulo 17 y Números capítulo 20. En el verso 17 solamente estuvieron ¿quién? Los ancianos del pueblo. Y ahora está toda la congregación, todo el pueblo enfrente de Aarón y de Moisés en este tema de las aguas, de rencilla, de contienda. Entonces dice que Aarón y Moisés convocaron a toda la congregación para darles agua de manera tal que se santificaran, dice, fue con Aarón a convocar a toda la congregación para darles agua de manera tal que se santificara el nombre de Dios. No obstante, aunque sí logró hacer salir agua de una piedra, no santificó el nombre. Y ese fue el problema. Por lo menos no de la manera ni al nivel que se le había ordenado. ¿Qué se le había ordenado a Moisés? Háblale a la piedra. Y se supone que Aarón tendría que haberle dicho, Moisés, no la golpees, recuerda, háblale. Por eso están Aarón y Moisés delante de Adonai y Adonai los está corrigiendo. Qué interesante. Y aunque la naturaleza exacta de su pecado es desconcertante y ha sido interpretada de diversas maneras por los exégetas, o sea, por los sabios, los estudiosos, independientemente de su verdadera índole, este pecado le costó a Moisés y a Aarón el privilegio de entrar a la tierra de Israel con la nación. Porque cuando nosotros leemos el verso 12, miren lo que dice el verso 12. Y tengan esto en mente, familia. El verso 12 dice, y Adonai dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación a la tierra que les he dado. Esa es la corrección que el Eterno le da a Aarón y a Moisés. Porque no creyeron en mí. Y esto es bien interesante porque acá acá yo quiero preguntarles una cosa, familia. Cuando leemos, por cuanto no creísteis en mí, ¿ustedes qué piensan, familia? ¿De quién está hablando? ¿De quién habla, familia? Cuando dice, por cuanto no creísteis en mí, ¿de quién está hablando, familia? ¿De quién creen que está hablando? ¿Del pueblo o de Aarón y de Moisés? ¿De quién creen, familia? De Moisés y Aarón. O sea, entendemos nosotros que, miren qué interesante, miren qué interesante. Hay algo que nosotros muchas veces, y esto es lo necesario, que muchas veces podamos considerar, revisar la versión de la Biblia que estamos leyendo. Porque miren lo que dice. Acá en el verso 12 dice, y Adonai dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. O sea que, si leemos Reina Valera, nos da a entender que dice que es Moisés y Aarón no creyeron en él. ¿Y eso será posible, familia?
de que Moisés no haya creído en Dios? Cuando Aarón ha visto milagros desde el momento que fue escogido por el Eterno para librar a su pueblo. Miren qué interesante, porque les voy a leer la versión que dice aquí del Humash, que es una traducción literal del hebreo. Miren lo que dice el verso 12. Y dijo Hashem a Moshe, Aarón, puesto que no han creído en mí para santificarme ante los ojos de los hijos de Israel. Puesto que no han creído. Han creído, se está hablando en plural. Y miren lo que dice los sabios con respecto a este punto, familia. Miren lo que dice este punto. Ahora vamos a entender por qué el Eterno trae una corrección que la verdad es con respecto a lo que al pueblo un poco más severa. Porque recuerden, a mayor liderazgo, mayor responsabilidad, mayor es la corrección. Puesto que no han creído en mí, miren lo que entienden los sabios. El sentido del versículo es que si hubieran tenido suficiente fe, y acá hay dos opiniones, suficiente fe y siguiendo hablando, y seguido hablando, habría salido agua de la piedra, indicaba, perdón, vamos a leerlo de vuelta. El sentido del versículo es que si hubieran tenido suficiente fe y seguido hablando, habría salido agua de la piedra indicada y el nombre de Dios se hubiera santificado, porque toda la congregación habría sacado la acertada conclusión: si una roca que no habla, ni oye, ni necesita sustento, lleva a cabo la palabra de Dios, entonces ciertamente nosotros deberíamos hacerlo. Es la opinión de Rashi. O sea que Rashi entiende que no es solamente Aarón y Moisés quien lo creyó, sino que también el pueblo, y que por culpa de Aarón y Moisés, el pueblo no entendió el mensaje de háblale a la roca. Porque miren lo que entiende Rashi, que dice que si una roca que no habla, ni oye, ni necesita sustento, escucha lo que el Eterno dice, o sea, lleva a cabo la palabra de Dios, ¿qué quiere decir? Que Moisés tenía que hablarle para que diera agua, entonces ciertamente era un mensaje para el pueblo de decir, si esta roca hace lo que Dios dice, ¿por qué nosotros no haríamos lo que Dios dice? En cambio, hay otra postura de Ramban que dicen, pero según Ramban, ciertamente Moshe y Aarón no eran carentes de fe a nivel personal, y eso es muy probable, porque recuerden que Moisés, los milagros que vio, recuerden a Aarón que fue librado de la muerte por la transgresión del becerro de oro. O sea, ¿ustedes creen que Aarón y Moisés no tenían la fe suficiente para creer que el Eterno era el Dios del cielo y de la tierra y que iba a hacer milagros? Más bien, la frase debe ser traducida como, porque no han hecho que ellos creyeran en mí, debido a que, si Moshe hubiera realizado su cometido correctamente, habría imbuido mayor fe, o sea, le había dado evidencias de que realmente Dios está con ellos, con el pueblo. O sea, habría imbuido, o sea, le hubiera dado más o mayor fe al pueblo en Dios, en quienes observaron este fenómeno. O sea, imagínense cómo estuviera impactado a la vida de esta generación. Y recuerden que es una, y esto es bueno tenerlo en cuenta, que es una segunda generación que no ha visto los milagros que vio la primera. La gran mayoría no, sino que un pequeño grupo de esta nueva generación, como Caleb, como Josué, como los levitas, como Aarón, como Moshe, vieron los grandes milagros que se hicieron en el desierto durante la primera generación. Esta nueva generación que los acompaña no los vio, los escuchó por comentarios de sus padres, por comentarios de Moisés, de Aarón, de Josué y de Caleb, pero no lo vieron. Entonces imagínense ahora cómo la fe de esta nueva generación que creció oyendo los milagros y las proezas del Eterno en el desierto, al ver que Moisés le habla a la roca, cómo la fe de esta nueva generación
que ahora entendemos que muy probablemente esta nueva generación no quería volver atrás, no quería quedarse en el desierto, sino que quería ir hacia la tierra prometida, quería progresar, quería ir a donde él, ok, nosotros hemos creído la promesa que les han dado a nuestros padres. Llévanos, Moisés, a ese lugar. Imagínense ahora ver al Moisés hablándole a una piedra, como dice Rashi, viendo a una piedra que no habla, no oye, no come, pero haciendo la voluntad de Dios. ¡Wow! Hubiera formado una generación con una fe fuerte. Ahora entendemos por qué ahora el Eterno no castiga a Moisés y a Aarón, sino que los corrige. Y obviamente todo tiene consecuencias. Toda corrección trae una consecuencia. Hay una corrección. Por eso el Salmo 103 nos describe al Eterno como un padre que corrige a sus hijos. Y mientras mayor responsabilidad tiene el hijo, mayor es la corrección. Suceda eso, y muchas veces el hijo mayor se lo corrige un poquito más, podemos decir un poquito más severo, para que el hijo menor se dé cuenta que hay cosas que no tiene que hacer. Y eso sucede, no sucede así familia, y les pregunto a aquellos que son papás. No sucede así que muchas veces aplican un poquito más al hijo mayor que al hijo menor para que el hijo menor vea, ok, esto no les gusta a mi papá. Lo que hizo mi hermano mayor no lo tengo que repetir. Pues eso mismo está sucediendo. Para que el pueblo no haga lo mismo que hacen los líderes. Y ahora entendemos que el Eterno no los está castigando, sino que los está corrigiendo. Porque muchas veces tenemos esa imagen de que Dios castiga y que pecaste y te vas para el infierno. No. Somos nosotros los tercos como una mula muchas veces, que damos vuelta en lo mismo y damos vuelta en lo mismo y damos vuelta en lo mismo y tropezamos con la misma piedra una y otra vez. ¿Es el Eterno que nos pone esa piedra? No, somos nosotros que queremos tropezarnos con esa misma piedra. Somos los burritos que damos vuelta y damos vuelta en lo mismo. Entonces eso es algo bien interesante, porque ahora yo quiero desafiarlos en esto, familia. Realmente, Moisés no pudo pisar la tierra prometida. Yo les pregunto esto, familia. ¿Ustedes creen que realmente Moisés no pudo pisar la tierra prometida? Recuerden que el Eterno no le dice que no la va a pisar, sino que le dice, ustedes no harán entrar a esta tierra prometida a esta nueva generación. ¿Ustedes creen, familia, que Moisés, voy a tomar el caso de Moisés, no pisó la tierra prometida? ¿Será posible que Moisés en ese momento no pisa la tierra prometida, sino que cuando nosotros vemos en Deuteronomio, vemos que él llega a un punto y la puede ver en la frontera? Es más, yo creo que estuve en ese lugar cuando estuve antes de entrar, o sea, muy cerca de ahí, en el Valle del Jordán. Yo estuve en Itamar cuando visité Israel y realmente hay un cerro en Itamar en donde uno puede ver los tres mares. Se puede ver casi toda la tierra a lo lejos. La puede ver uno así, ver a lo lejos. Y wow, es increíble ese lugar. Entonces ahora yo me puedo, haber estado ahí en ese lugar, hoy puedo entender, cuando leo el Deuteronomio y veo que Moisés llegó a un punto, a una montaña y vio toda la tierra desde una montaña, yo les puedo decir, literalmente se puede ver, familia. Se pueden ver los tres mares desde un punto. Entonces, ¿será posible que realmente Moisés en ese momento no entró a la tierra prometida? Pero, ¿será posible que tiempo más adelante en el futuro Moisés pudo estar en la tierra prometida? Físicamente, estoy hablando físicamente. Exactamente. Así es, mi hermano, en la transfiguración. Muchas veces no consideramos esto, familia. Miren, vamos a ir a capítulo 17. Vamos a ir a Mateos capítulo 17. Vamos a ir a Mateos capítulo 17. A ver dónde está, por aquí abajito. Mateo capítulo 17. Y vamos a leer vamos a leer del verso 1
al verso 8. Mi hermana Miriam, ¿puede leerlo? Aguárdeme un segundito, More, que estoy buscando. Sí, Me adelante, mi dijo hermana. Mateo, Mateo me capítulo dijo ¿cuánto? 17, 17, del verso 1 al 8. el verso, acá, 17. Acá está. Dice, del 1 al 18. Sí, al 8, mi hermana. ¿Al 8? Bueno, Ajá. dice así. 6 días después, Yeshua tomó a Kefa, Jacob y a su hermano, Johanán, y fue pri- privadamente con ellos a un monte muy alto. Mientras le miraban, cayó sobre él la Shejiná de Hashem. Su rostro brilló como el sol y su ropa se vio blanca como la luz. En esto vieron a Moshe y a Elías hablando con él. Kefa le dijo a Yeshua, Adón, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, haré 3 Sucot, una para mí, otra para Moshe y otra para Elías. Mientras Kefa aún estaba hablando, una nube luminosa los envolvió, y una voz desde la nube dijo, Este es mi hijo, a quien amo, con quien estoy muy complacido, a él deben escuchar. Cuando los talmidín oyeron esto, tuvieron tanto miedo que se postraron con el rostro en tierra. Yeshua vino, los tocó y le dijo, Levántense, no tengan temor. Cuando abrieron los ojos, ya no vieron a nadie más que a Yeshua solo. ¿Está Ok, ahí? gracias, mi hermana Miriam. Miren qué interesante. Gracias, mi hermana. Miren qué interesante. Dice que Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Yeshua, estaban en donde, en un monte alto. Contexto de esto, dice en el capítulo 16 que ellos estaban cerca de Jerusalén. Miren, 16, 21. Desde entonces comenzó Yeshua a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a dónde? A Jerusalén. Entonces, miren qué interesante, familia, porque muchas veces nosotros decimos, y porque entendemos de una forma, sin poner cuidado a los detalles en el capítulo 20, que el Eterno corrigió, o sea, castigó a Moisés que no iba a poder entrar a la tierra prometida. Pero cuando vemos en los escritos del primer siglo, vemos que están de camino a Jerusalén, porque se aproxima la fiesta de tabernáculos. Y en este momento dice que fueron a orar a un monte y que en ese monte se le aparecen Moisés y Elías. O sea que este monte tiene que estar ¿dónde? Dentro de la tierra prometida. Wow, esto es algo bastante interesante, familia, que está sucediendo aquí. Porque segunda de Pedro, miren lo que dice, porque segunda de Pedro también está hablando y está recordando Pedro lo que aconteció con Yeshua. Cuando nosotros leemos el capítulo 1, versos 17 y 18, miren lo que dice. Porque no se nos dice el monte, pero es bien interesante, familia, de considerar cuál es el monte en el cual al Mesías le gustaba ir a orar. Pero miren lo que dice, cómo lo plantea segunda de Pedro a esto, al recuento de esto. Cuando Pedro está narrando él, recuerden que muy posiblemente Pedro está aquí, él narrando en primera persona lo que vio y dice, pues cuando él recibió de Dios, Padre, honor y gloria, le fue enviado desde la magnificencia y gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Lo mismo que se está relatando en Mateo. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Wow. Y aquí está citando Mateo 17 del 1 al 5, Marcos 9 del 2 al 7, que es la misma historia, que está diciendo, no sé si dirá acá el nombre del monte, pero dice Juan, en un monte alto, Lucas 9, 28, 35. Ok, no tenemos la certeza de lo que es el monte, pero miren aquí en Lucas 9 nos está hablando que es cerca de Jerusalén, entre el 28 y el 35, el verso
justamente el verso 31 dice, quien aparecieron rodeados de gloria y hablaron de su partida que iba Yeshua a cumplir en Jerusalén. O sea, están muy cerca de Jerusalén, están muy cerca de la tierra prometida. Puede haber sido el Monte Santo, esto es algo personal, podría llegar a ser el templo o el Monte de los Olivos. Uno de estos dos lugares es. Puede haber sido en uno de estos dos lugares. Entonces, Moisés, sí, quizás primeramente en Números capítulo 20 y en Deuteronomio vemos que él no va a entrar con esta nueva generación. Pero vemos que tiempo futuro, de acuerdo al relato del Brit Hadashah, de los escritos del primer siglo, Moisés pudo haber, no es que pudo, se nos relata de que él estuvo en un monte con Yeshua. Y recuerden la piedra. ¿Quién es la piedra, familia? O sea, como que Moisés conocía cuál era la meta, pero ¿será posible, familia, como conclusión a este punto? ¿Será posible que muchas veces el Eterno a nosotros nos permite conocer la meta, a dónde Él nos quiere llevar, a dónde quiere Él que vayamos? Que sabemos que es la tierra prometida, que es la eternidad, que tenemos esa promesa, tenemos esa garantía a través de Yeshua que nos va a llevar a ese lugar. Pero ¿será posible que nuestras acciones, en la forma de reaccionar, en la forma de actuar, porque el problema de Moisés, ahora que entendemos todo el contexto del capítulo 20 y ver estos pequeños detalles que los sabios ven y que nosotros no veíamos, entendemos que Moisés, sí, humanamente estaba en lo correcto en enojarse, pero el Eterno estaba viendo más allá de lo que habían hecho humanamente, de la queja, sino que estaba viendo, diciendo, ok, más que una queja, esta generación está demandando algo que la primera generación tendría que haber anhelado de llegar a la tierra prometida. Y Moisés muy probablemente humanamente no lo vio y entonces reaccionó de la forma que reaccionó. Y eso fue lo que hizo de que él pudiera entrar a la tierra prometida, no en el momento que tenía que entrar, sino que fue más allá, mucho más lejos el tiempo, porque las acciones determinan el tiempo en el cual yo llegaré a la meta. ¿Será posible eso? Es algo que quizás nos deja como enseñanza este capítulo. Obviamente hay algo que creo que la principal enseñanza, familia, es darnos cuenta que quizás hay muchas cosas que no son como nosotros creemos. Que mientras más estudiamos, menos sabemos y necesitamos dedicarle tiempo, familia. Porque esto desafía nuestra percepción de quién es Dios, de cómo actúa Dios, de cómo actuamos nosotros, de cómo actúa el pueblo. Es un gran desafío, familia. Realmente nos está desafiando a ver más allá de lo que nosotros creemos y tratar de zambullirnos en el texto y tratar de obtener la mayor riqueza. Muchas veces leemos, y esto nos enseña, lo que hoy hemos visto también nos enseña que muchas veces leemos y pasamos por encima. Y nunca nos frenamos, como hacen los sabios, y dicen, ok, acá hay algo que no entendemos. Entonces, yo creo, familia, que aquí podemos, obviamente, yo creo que como a mí, a todos nos han quedado 1001 preguntas por seguir respondiendo. Y que el Eterno nos permita seguir aprendiendo, familia, aún más, conociendo su carácter, conociendo quién es Él y realmente aprendiendo a valorar, familia, lo que el Eterno ha hecho por nosotros. Porque esto es lo que yo puedo entender aquí al ver esto, familia. Yo entiendo que esta nueva generación de alguna forma tiene que aprender a valorar y tenemos que nosotros ahora como esa nueva generación miren, somos prosélitos, personas que no hemos convertido, que no teníamos Dios, que no estamos muertos en nuestros pecados y a través de Yeshua ahora nosotros nos podemos acercar al Eterno. Entonces aún más tenemos que valorar esto y decir, Señor, realmente yo quiero conocerte. Necesito estudiar, necesito aprender, necesito dedicarle tiempo, familia. Y algo que nos enseñan los sabios es que no digas, voy a estudiar cuando tengo tiempo. Porque cuando tengo tiempo no estudio.
Y eso dicen los sabios. No estudiamos. Entonces, esforcémonos, familia, a seguir aprendiendo. Este capítulo nos desafía a decir, ok, necesito dedicarle tiempo a leer, de poner en práctica todo lo que hemos aprendido en la escuela, familia, en cuando teníamos la materia de castellano, interpretación de texto, puntuación, tipos de narración, géneros literarios. Todos esos puntos tenemos que considerar para poder entender la esencia del capítulo, en este caso el capítulo 20. Y entender que el Eterno no es un Dios que castiga porque sí, ok, no me hiciste caso, te vas para el infierno. No, el Eterno está buscando siempre, familia, y eso es lo que tenemos que valorar, que siempre el Eterno nos está permitiendo pasar por situaciones en las cuales Él quiere sacar lo mejor de nosotros. Él quiere que aprendamos, que subamos de nivel, que corrijamos, que no nos quedemos en el mismo lugar. Muchas veces nos genera incomodidades para que subamos de nivel, que pasemos la prueba y que si no pasamos la prueba, miren qué tan misericordioso es que seguro cuando volvamos a pasar la prueba es la misma prueba, familia. Es como que el maestro nos diera a nosotros el examen que reprobamos y nos diga, guarda este examen, estudia con este examen, porque la próxima vez que te pruebe te voy a tomar el mismo examen. Y si yo tengo ese examen y yo conozco las respuestas en las que estoy mal y conozco cuáles son las respuestas correctas y vuelvo a tomar el examen y vuelvo a reprobar, la verdad que no es culpa del maestro, es mi culpa. Entonces esto es algo que podemos aprender, familia, en este capítulo 20. Es algo que podemos nosotros ahora meditar en esto, decir, Señor, ok, gracias por considerarme parte del pueblo. Si nos está corrigiendo es porque hemos sido considerados hijos, familia. Lo preocupante sería es que sigamos viviendo la vida como la vivíamos y que no hubiera corrección. Porque por más que nosotros dijéramos, soy hijo de Dios, pero si Dios no me corrige, ¿realmente soy hijo de Dios? Algo a tener en cuenta, familia, y como les digo, sigamos aprendiendo. Recuerden, todos estamos aprendiendo. Y paso a pasito, ciclo a ciclo, seguimos profundizando más en la sabiduría en la Torah. Así que, familia, ha sido un gusto compartir este estudio. Los invito a que le den like, que compartan los estudios, se suscriban y que si desean apoyarnos, enviar una CDK, una ayuda, un aporte, pueden hacerlo en los enlaces que están debajo en la cajita de descripciones, que todo eso nos ayuda, familia, a seguir profundizando, a seguir consiguiendo recursos y teniendo los medios para seguir difundiendo las buenas nuevas del Eterno proclamadas por Yeshua. Así que, familia, gracias. Nos vemos en el próximo estudio de la Biblia en su contexto. Shalom, familia.